Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Fisiología del Milagro del Club Quiropráctico. Mi nombre es Hernán Godoy, si no me conoces, miembro del Club Quiropráctico. Junto a Paola Braidot y Darío Rosas generamos estos vivos todos los días martes, donde compartimos estudios científicos para empezar a dar un poquito de valor a la quiropraxia, de empezar a hacer tangible lo intangible. Tema que voy a estar compartiendo con vos, un estudio científico que vincula la quiropraxia con la cefalea tensional y cómo una cefalea tensional a largo plazo puede desencadenar depresión, ¿sí? Y van a decir, ¿qué tiene que ver la depresión con la quiropraxia? Este es un estudio científico, estaba en inglés, entonces lo tradujimos con los chicos. Va a haber una sorpresa al final del vivo, así que espérame y espero que me acompañes hasta el final del vivo, que no te vas a arrepentir de esto. ¿Qué hicimos? Tradujimos el estudio científico y tratamos de sacar un poco la información de valor. Si bien no es un estudio que tiene muchas estadísticas acerca de ajustes, acerca de tratamiento, acerca de metodología, como hemos venido compartiendo con anterioridad, este estudio me pareció muy interesante porque le da un enfoque del valor real de la neurología, ¿sí? Como todo quiropráctico, el enfoque siempre se va a centrar en analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales, evaluar la columna vertebral, utilizar herramientas para un análisis y luego a través de un análisis específico poder determinar una subluxación y corregirla. ¿Para qué? Para, en una fase primaria, devolver una correcta movilidad a la columna vertebral. Pero la fase más importante, ¿cuál es? Es restablecer la comunicación del sistema nervioso para que el cuerpo se mantenga más estable, más saludable, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de quiropraxia? ¿Por qué vamos a hablar en este estudio científico de cefalea tensional y depresión, ¿sí? Es un estudio donde se evaluó un caso puntual, se evaluó un grupo de personas, puntualmente un docente, ¿sí? Donde se incluye un poco lo que lo llevó a este cuadro, ¿sí? Y cómo esta persona hizo los procesos convencionales que normalmente en algún momento en tu clínica va a pasar. A nosotros nos suele pasar, donde es muy frecuente atender estos tipos de pacientes, donde pasan por una serie, ¿sí?, de consultas, de interconsultas, de tratamientos, y donde normalmente cuando no se encuentra una respuesta específica, donde no se determina un proceso puntual, lo más fácil es decir, esta persona tiene un dolor crónico que no se resuelve, esta persona tiene depresión, ¿sí? Y en este estudio científico, que en realidad voy a leer un par de cosas porque son muy puntuales, me pareció muy importante, le doy la bienvenida y los saludo a todos los que están ingresando. Ahí está Paola, Darío, siempre ahí los miembros del Club Quiropráctico presentes. Me ponen ahí, no sé dónde se están ingresando, si hay gente nueva, si es la primera vez, los saludo a todos. Recuerden que esto se va a estar viendo después, me van a estar escuchando por Spotify, por Telegram. Así que nada, después si quieren me ponen unos comentarios acá abajo que siempre respondemos. ¿Sí? Bien, para adentrar un poco, ¿qué quiero que tengan en cuenta? La idea mía es hacerle una devolución en relación a este estudio científico de quiropraxia y depresión, a la importancia que tiene el buen funcionamiento del sistema nervioso y cómo una falla, ¿sí?, una subluxación vertebral puede producir una crisis en la persona, una crisis en el sistema fisiológico de la persona que termina con una depresión. Saludos de Perú, hay que me pone, y cómo muchas veces, ¿sí?, uno por ahí no le da valor, ¿sí?, al poder del ajuste y los cambios significativos que nosotros como quiroprácticos podemos hacer a las personas y cómo podemos cambiar la vida de las personas. Muchas veces cuando uno se inicia en la carrera de la quiropraxia, escucha a quiroprácticos, a mí me ha pasado, ¿no?, de años donde dicen, no, la quiropraxia cambia vidas. Y uno por ahí cuando escucha esta frase, normalmente cuando uno se recibe o está empezando a poquito en la quiropraxia, como que les parece, uy, este vende humo, ¿sí? Bueno, y en este estudio en realidad explica un poquito esto de que cómo esta persona, ¿sí?, inicia un proceso de una cefalea tensional, que se magnifica y se pone en un estado agudo que se mantiene durante más de 2 años, ¿sí? Y cómo ese proceso, al no ser enfocado y abordado en forma profesional y en forma específica, termina con una crisis de depresión y todas las repercusiones que le produce. Te vuelvo a repetir, esto pasa en la práctica, esto va a pasar y puede llegar gente a tu consulta que tenga los mismos procesos.
y explica en este estudio los cambios que la persona tiene a partir de que empieza a recibir un cuidado quiropráctico. Está muy bueno este estudio, sí, me gustó. ¿Sí? Como te dije al principio, no tiene muchas estadísticas acerca de cantidad de pacientes. Además, fue un estudio que se hizo en un nicho muy chiquito, con muy pocos, digamos, una muestra muy chiquita de personas, pero da una data muy importante. ¿Qué es lo que dice? Que en realidad hay una relación directa en lo que es el dolor crónico, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando una persona manifiesta un dolor crónico, ¿sí? Hay una inflamación a largo plazo que llega un momento donde el sistema nervioso empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, como habló en el vivo anterior Darío, que habló del sistema nervioso autónomo, el sistema de defensa, que fue un video excelente, que si no lo viste todavía está en los vivos, ¿sí? De Instagram, que lo podés ver, ¿sí? Habla de la importancia del sistema nervioso autónomo. Como debes saber, y si no quiero que empieces a tomar conciencia, la base, ¿sí? De estabilizar la columna vertebral implica en que cuando vos corregís una subluxación vertebral y cuando vos estabilizás la columna vertebral, el primer cambio que la persona hace, el sistema nervioso autónomo se empieza a regular, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, ¿qué pasa? Una persona que tenía una cefalea tensional durante más de 2 años, en una fase, ¿sí? Muy aguda durante 2 años, ¿qué pasó? La fuerte contractura que tenía y el fuerte dolor que tenía, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a provocar manifestaciones sobre su sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Qué se empezó a determinar? ¿Sí? De que las cefaleas tensionales, esta contractura que produce dolor, que a largo plazo sostenido produce neuroquímicos que desregulan la función del sistema nervioso, hace que la persona entre en una fase de depresión. Yo te voy a explicar por qué. Que esa fase de depresión se puede regular si la persona en este caso tiene un compromiso de la columna vertebral. Y está en vos tener herramientas para poder corregir y mejorar ese proceso, ¿sí? Entonces, para adentrarnos un poquito, lo que dice el estudio de que normalmente hay una relación directa, ¿sí? Que esto lo debes saber, y si no te lo explico ahora, y si no te diría que trates de estudiar un poquito porque es muy importante que lo puedas explicar en el día a día, ¿sí? La base del funcionamiento del cuerpo radica en la regulación del sistema nervioso autónomo. Como explicó Darío, y lo voy a repetir hoy porque vamos a hablar de esto, ¿sí? Ya voy a explicar un poquito más en las preguntas que me ponen, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, vamos a hablar muy simple, tenemos la parte simpática y la parte parasimpática, ¿sí? La parte simpática se localiza en la columna torácica, puntualmente de T1 a T2, a la primera vértebra lumbar, y la parte del sistema nervioso simpático es la que se activa durante el día y es la que te mantiene en alerta y es la que se encadena como mecanismo de supervivencia de defensa. Por el otro lado, el sistema nervioso autónomo tiene la parte que va a recuperar energía, la parte que va a reparar, la parte de la relajación, que se denomina sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático, ¿dónde se va a localizar? En las primeras vértebras cervicales y en las últimas lumbares y parte sacra. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué se determinó y apunta en este estudio? De que el dolor crónico mantenido en el tiempo lo que producía una desregulación del sistema nervioso autónomo. Y al desregular el sistema nervioso autónomo, la persona, ¿qué pasaba? Entraba en unas fases de inflamación aguda, entraba en unas fases de crisis neurológica, crisis neuromuscular por mantener una inflamación crónica, ¿sí? Que al estar maltratada, ¿por qué? Porque ahora te voy a explicar las fases de proceso que hizo esa persona. La persona terminaba en fase de depresión porque el sistema nervioso de supervivencia, que es el sistema nervioso simpático, que es un mecanismo de alarma, que es como una alarma, está preparado para defenderte, pero como una alarma, se prende y se apaga. Eso es lo biológico, eso es lo normal. Pero cuando una persona presenta una subluxación vertebral, presenta una columna vertebral con disfunciones, ¿sí? Articulares, con disfunciones musculares, con disfunciones neurológicas por un dolor mantenido a largo plazo, su sistema nervioso autónomo empieza a desregularse y empieza a generar un fenómeno de autoinmunidad que lo explicó Darío, ¿sí? Y en esta fase tienden a la depresión. El solo hecho de mantener un dolor crónico a largo plazo es un camino de ida a la depresión, ¿sí? Para que empiecen a tomar en cuenta la importancia y el valor que
implica la quiropraxia y los ajustes vertebrales en estabilizar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bien, me voy a adentrar y voy a leer un poco el reporte de caso de esta persona, ¿sí? Persona, lo voy a leer rapidito para no, 44 años, ¿sí? Se presenta, a ver, vamos a ver acá, aguántame un segundito, pues se me fue. Bien, porque me gustaría darle todo el piripipi que hizo, ¿sí? Bueno, en realidad esta persona tenía dolores crónicos con cefalea tensional, la diagnostican clínicamente como cefalea tensional, ¿sí? Normalmente el médico le dieron inflamatorios para el dolor, después de eso pasó varias veces por fisioterapia, ¿sí? A la vez la fisioterapia, esta persona no le funcionó, probó con acupuntura, medicina china, ¿sí? A la vez hizo un apoyo con antiinflamatorios, ¿sí? Porque seguía el dolor y el proceso se mantenía, cada vez era mayor, el dolor de cabeza cada vez era más fuerte, ¿sí? Llegó un momento donde se evaluó si esta persona era docente, ¿sí? Y a la vez dice que era tanto el dolor y sin una respuesta efectiva a los tratamientos que llegó un momento donde el dolor era incapacitante, ¿sí? Era tan incapacitante que el mismo dolor le producía una depresión del sistema nervioso y la persona se deprimía. ¿Por qué? Porque cuando un dolor se mantiene constante, el sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace? Contractura en la columna, activa la médula espinal, se activa el sistema de activación reticular, que es una red neurológica, esa información pasa por tronco cerebral, sube sí, por bulbo raquídeo, llega a tálamo, ¿sí? Y ahí activa la amígdala, y activarse la amígdala, proceso de 2 años que tenía esta persona, se activa todo lo que es la liberación del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que destruye tejidos, ¿sí? El cortisol es el que te prepara para defenderte, pero cuando pasas 2 años y con un sistema nervioso colapsado, con un sistema nervioso autónomo funcionando mal, con un sistema simpático desregulado, ¿sí? Y con cortisol en sangre durante 2 años, la única opción que hace tu sistema nervioso para sobrevivir es paralizarse y deprimirse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Esta persona tenía, además de todos estos procesos, además de tener estos tratamientos que ninguno le funcionaba, ¿sí? Un nivel de estrés, imagínate lo que es funcionar en fase simpaticotónica, ¿sí? 2 años, tremendo, con el cortisol que anda por todos lados, que es la hormona del estrés, ¿sí? Donde llega un momento que los niveles de estrés le afectaron su nivel físico, su nivel emocional, su nivel mental, su nivel de rendimiento, ¿sí? A nivel profesional, ¿sí? Y llega un momento de que la mujer, esta persona, ¿sí? La idea primaria era tanto el dolor de que lo que primero se le ocurrió por su cabeza era quitarse la vida, porque no había forma de que pese al dolor y pese a los tratamientos la persona siguiera. El tema es cuál es, a partir de esto van a consulta quiropráctica y acá se empieza a ver que normalmente siempre que se vinculaba que el espasmo muscular a largo plazo era la causa de cefaleas, era la causa de tensión, pero ¿qué se determinó en este caso? De que la contractura sostenida a largo plazo producía el colapso del sistema nervioso autónomo, principalmente del sistema nervioso simpático, y este colapso del sistema nervioso simpático era el que activaba el cortisol, ¿sí? Y esta activación del cortisol a largo plazo era lo que producía todas las sustancias de inflamatorias que producían la depresión, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de este trabajito? Apuntan de que los estudios convencionales le daban que está todo bien, cuando va a consulta quiropráctica le piden la placa, estudio no menor, la placa, la persona además de tener por la fuerte contractura tenía una rectificación cervical y a la vez tenía osteofitos, ¿sí? Marginales que eran por la sobrecarga que tenía, el mismo proceso, ¿sí? ¿Y qué es lo bueno de este caso que me pareció también interesante? Muchas veces hay mucha controversia en los quiroprácticos en cuanto a los tiempos, ¿sí? Los tiempos de cuidado, los tiempos de ajuste, si por ahí hay que ajustar más, hay que ajustar de menos, ¿sí? Y en este caso, aguántenme un poquito porque lo fui poniendo para así, explica un poquito cómo fue el proceso. Se le hizo una evaluación, un test neurológico, se le hizo evaluación muscular, se le hizo evaluación postural, ¿sí? Se evaluó los rangos de la curvatura y los rangos de movilidad de la columna vertebral, se pidió radiografías nuevas porque las radiografías convencionales estaban mal hechas, eso es importante, las radiografías quiroprácticas tienen que ser
específico, ahí se determinó de que además de tener todos los procesos de estrés neuroquímicos, posturales y el colapso sintomatológico, los hallazgos radiográficos eran de rectificación cervical, por lo tanto, biomecánicamente había un estrés mecánico directo sobre la columna vertebral, ¿sí? Asimismo, ¿cómo fue el proceso de trabajo? Escuchen bien esto, ¿sí? Persona que tenía el sistema nervioso colapsado, persona que tenía en una fase de depresión por tener un dolor inflamatorio durante más de 2 años, donde tenía colapso del sistema articular, colapso del sistema nervioso autónomo con depresión. Al principio esta persona se vio 5 veces, ¿sí? Se veía todos los días la primera semana, ¿sí? Luego se vio 3 veces durante, dice, 3 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona presenta una subluxación vertebral y cuando presenta un sistema nervioso colapsado, el ajuste no alcanza a responder o a tolerar estabilidad de 24 horas. Porque durante 2 años el sistema nervioso estuvo colapsado. Entonces no hay respuesta neuroquímica, no hay respuesta muscular. Entonces si ustedes, esta persona, por ejemplo, ustedes le hubiesen ofrecido un plan de ajuste de una vez a la semana, una vez al mes, ¿sí? Esta persona no hubiese tenido cambios. ¿Por qué? Porque su cuerpo mismo no tenía la capacidad de estabilizar su neurofisiología normal porque estaba en fase de estrés, en fase simpática, ¿sí? Donde tenía que defenderse. Entonces, la primera semana la vieron todos los días. Después la empezaron a ver 3 veces por semana durante 3 meses, ¿sí? En la medida en que avanzaba el proceso, la estabilidad, la sintomatología fue bajando, ¿sí? Después llegó un momento donde se realizó durante otros 3 meses ajustes cada 2 semanas, ¿sí? Estoy hablando de tiempo porque normalmente como quiroprácticos hay veces que trazamos procesos, cuidados, ajustes que son estandarizados y muchas veces cuando tenemos una persona que tiene un sistema nervioso colapsado, la teoría y la práctica no va, la realidad y la expectativa no va. Entonces muchas veces cuando tienen personas que tienen su sistema nervioso colapsado, en este caso de la persona que ya está en una fase depresiva, tienen como que hacer ajustes intensivos porque no hay estabilidad musculoesquelética, no hay estabilidad del sistema nervioso. Mientras el sistema nervioso esté inflamado, no puede reparar. Para que el sistema nervioso repare, regenere, reacomode todas las fases de recuperación, necesita salir de la fase inflamatoria. Entonces, mientras una persona está en crisis, ¿sí?, por el dolor, en crisis por el estrés o en crisis porque tiene un sistema simpático funcionando mal, los ajustes quiroprácticos tienen que ser intensivos. ¿Por qué? Porque no hay respuesta fisiológica normal, porque el sistema nervioso está en fase simpática, ¿sí? Y lo único que hace es paralizarse, bloquearse o autodefenderse, ¿sí? Bueno, para ir resumiendo, se le tomaron radiografías. Esta persona no solo que se mantuvo este trabajo, ¿sí?, sino que hizo un cuidado quiropráctico, se sostuvo durante años, se evaluó a los 7 años, dice, se tomaron radiografías a los 7 años del seguimiento y se revelaron que la estabilidad de la persona, de la columna, se había recuperado al 100%, ¿sí? Y los cambios sintomatológicos de la persona se habían recuperado en forma significativa, ¿sí? Y acá hace mucho hincapié en que, en este caso, ¿sí?, el dolor crónico que se mantuvo durante 2 años acá, esto es como el huevo y la gallina, no se sabe quién arrancó primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? Acá en el estudio no hace tanto hincapié quién empezó primero, si una subluxación vertebral o la contractura muscular. El tema puntual, ¿cuál es? De que al sostenerse un proceso, una contractura muscular, una disfunción, ¿sí?, del sistema muscular y esquelético durante 2 años, el colapso del sistema nervioso estuvo garantizado y eso hizo que la neurología colapsara y por lo tanto si el sistema eléctrico de la persona colapsa, no hay mecanismo de readaptación, no hay mecanismo de recuperación, ¿sí? Obviamente esto habla un poquito en el estudio, que no era la idea mía, ¿sí? Habla de la importancia del enfoque clínicamente de las fases de depresión, ¿sí? La fase de depresión normalmente, ¿qué es lo que dice? Que al haber una fase inflamatoria por un dolor químico, se liberan sustancias químicas del enfoque médico, lo único que hacen es darle un químico externo para estabilizarlo. Pero ¿qué es importante? Si una persona tiene una subluxación vertebral, tiene un dolor crónico, el sistema nervioso autónomo se deprime y al deprimirse el sistema nervioso autónomo se regula el funcionamiento fisiológico de todo el cuerpo.
y no hay persona que pueda reparar, que pueda reorganizar eso. Y desde el momento en que la persona empieza a ser ajustada, ¿sí? Pero los ajustes tienen que ser en forma intensivas en el caso que tengas una persona, un paciente con un sistema nervioso colapsado, y te vas a dar cuenta por la sintomatología, porque tiene un estrés desbordante, porque tiene su sistema psicoemocional colapsado, porque está recontra vulnerable, porque tiene una ansiedad galopante, ¿sí? No te tenés que enfocar vos en la depresión, en la ansiedad, en el proceso, sino en pensar cómo a través de un ajuste específico podés estabilizar el sistema nervioso, puntualmente el sistema nervioso simpático, ¿sí? Hablamos del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué se determinó? Que esta persona, además de continuar este trabajo quiropráctico, este cuidado quiropráctico que fue intensivo, ¿sí? Tuvo cambios significativos, se estabilizó el sistema nervioso, se le estabilizó la supuesta depresión. Al momento, a los 7 años que se hicieron las placas, suprimió toda medicación, no sea antiinflamatoria, sino medicación psiquiátrica, porque en este momento tenía todo tipo de medicación, ¿sí? ¿Qué es lo que, y para ir cerrando un poquito, qué es lo que se llegó a la conclusión? Este estudio, que la sorpresa que le vengo dando, que vinimos haciendo con Dario, hicimos un PDF que después el que esté interesado se los podamos mandar por privado, nos dejan un comentario en el videito acá abajo, nos escriben por privado, ¿sí? En el canal de Instagram del Club Quiropráctico, si nos estás escuchando por Spotify o por Telegram, también nos escribís y te mandamos el informe. Este estudio, cuando lo tengan, que lo pueden imprimir para que lo tengan en la sala de espera, está abordado desde el enfoque quiropráctico un poco más mixer. Tengan en cuenta de que el enfoque que nosotros tenemos de quiropraxis es un enfoque vitalista centrado en la subluxación vertebral, pero en el resto del mundo hay quiroprácticos mixer, hay quiroprácticos vitalistas, hay quiroprácticos que hacen un poco de todo. Entonces, en este estudio, más allá que se realizó una técnica full spine, ¿sí? Hay abordaje un poco de algunas técnicas que se realizaron a nivel musculoesquelético, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo determinante? Que la persona, antes de ser ajustada, pasó por el médico, pasó por el kinesiólogo, pasó por osteopatía, pasó por acupuntura, pasó por medicina china, pasó por tratamientos químicos y no tuvo resultados. Cuando empezó a recibir cuidado quiropráctico, se le hicieron evaluaciones musculares, se le enfocó el tratamiento muscular, pero se le agregaron los ajustes quiroprácticos. Y los cambios significativos lo determinaron los ajustes quiroprácticos. Porque si no, la persona con los tratamientos de fisioterapia, con los tratamientos, digamos, musculoesqueléticos anteriores, hubiese manifestado cambios. ¿Y cuándo manifestó cambio? Cuando tuvo un tratamiento específico, un enfoque específico en la columna arterial. ¿Por qué? Porque la depresión en este caso era un efecto secundario de la depresión, de la desregulación del sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Por el colapso, por la cefalea tensional que tenía en toda la musculatura del cuello, en toda la musculatura occipital. Para recordarte un poquito más de datos técnicos, ten en cuenta de que hay 4 pares craneales fundamentales que pasan por la columna cervical, ¿sí? Esta paciente era docente, con lo que implica la docencia, ¿sí? Y uno de los pares craneales más importantes es el nervio vago, ¿sí? El nervio vago es el nervio más largo del cuerpo porque se llama vago porque vaga, ¿sí? Después, si investigas un poquito, va por todos lados, va por el estómago, intestino, corazón, ¿sí? Llega a la cabeza, ¿sí? Pero el colapso neurológico fue lo que detonó, lo que estalló, un colapso neuroquímico, pero la causa primaria fue el colapso del sistema nervioso a causa de una subluxación vertebral. ¿Estamos? Entonces, para finalizar un poquito este estudio, ¿qué quiero que tengas en cuenta? Quiero que le empieces a dar valor a lo que tiene el poder del ajuste vertebral. El ajuste vertebral no es solo mover un hueso, es liberar, ¿sí?, una interferencia que produce en este caso un bloqueo mecánico articular sobre el sistema nervioso autónomo. Cuando uno ajusta una columna vertebral, lo que hace es libera la interferencia al sistema nervioso. Los quiroprácticos, al ajustar una columna vertebral, liberamos el sistema nervioso. Y un sistema nervioso, ¿sí?, libre, es un sistema nervioso que se autorregula, se autorrepara y tiene la capacidad de repararse, de desinflamarse, de cicatrizar, de ordenar y de corregularse, como se llama, ¿sí? Bueno, gente, excelente, gracias por compartir experiencia y sabiduría. Nada, espero haber sido claro, le vuelvo a repetir, si le interesa este estudio, lo tradujimos
creo que lo dije bien. Lo tenemos en un PDF. El que le interese nos escribe, nos deja un mensajito abajo de este link o nos escribe por cuidado, le mandamos para que lo pueda escribir, lo pueda imprimir en la sala de espera. Nos parece que son estudios, información de muchísimo valor. Tengan en cuenta que si vos no educás, ¿sí?, en el día a día, la importancia que tiene y el valor que tiene la quiropraxia, no pretendas que la persona lo entienda, ¿sí? Podés tener una técnica, una clínica específica, pero si errás en la comunicación, si no sos un comunicador de excelencia, no sirve de nada. Y este es un claro ejemplo. Una persona de que si era por el enfoque mecánico tradicional, hoy en día estaría medicada y con una fase de presión que normalmente hoy en día más del 50% de la profesión, de la población mundial está en fase de depresión con neuroquímicos, ¿sí? Ponete a pensar cómo un ajuste específico sostenido en el tiempo puede cambiar la neurología, puede cambiar la fisiología y puede cambiar la vida de la persona. Y eso depende de la capacidad y las herramientas que tengas vos como educador y como específico a la hora de ajustar y corregir una subluxación vertebral. Gente, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esta información haya sido de valor. Por lo menos a mí me gustó un montonazo y eso es lo importante, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Así que voy a tratar de responder ahí rapidísimo. Algo me habían preguntado arriba de todo, pero bueno, a ver, aguánteme un segundo, a ver si lo encuentro. ¿Qué opinas de las contracturas musculares? No existen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Acá me pone Centro Quiropráctico Cotalledos, creo. ¿Qué opinas de las contracturas musculares? No existen. ¿Cuál es tu opinión? No entiendo a qué te referís. Las contracturas musculares sí existen. Ten en cuenta que el sistema muscular, yo siempre le digo, el sistema muscular es como el sistema comodín. Todo lo que le va a pasar a tu cuerpo, ¿cuál es el sistema de alarma? El sistema muscular. ¿Cuál es el problema? Tenés que tener la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque una contractura muscular, por ejemplo, ¿sí?, un dolor muscular, ¿sí?, en tu columna lumbar puede ser a causa de una subluxación vertebral, puede ser a causa de una disfasia, puede ser a causa de una marcha disfuncional, puede ser a causa de un problema digestivo, puede ser a causa de que comiste mal y te agarra un atacón de hígado, puede ser a causa de un tumor en la columna lumbar, puede ser a causa de múltiples factores. La contractura muscular es una manifestación de que el cuerpo está respondiendo frente a un estímulo. El tema es que vos tenés que tener la herramienta, esta pregunta que me dicen, para determinar a ver si esta contractura muscular responde o no a una disfunción de la columna vertebral, a una disfunción del sistema nervioso y si frente a este proceso existe una subluxación vertebral. Y suponete en el tema del sistema de la columna lumbar, sí, tranquilamente, si hay una tensión en la columna lumbar, el sistema nervioso parasimpático que permite la relajación está bloqueado. Entonces, al liberar eso, tranquilamente la contractura muscular se puede liberar. El músculo responde a los estímulos neuroquímicos, neurológicos de la médula espinal. Y la médula espinal y los nervios raquídeos pasan por la vértebra. Si la vértebra tiene una subluxación vertebral, la contractura muscular está recontra asegurada. Pero bueno, es un punto de vista, ¿ok? Espero haberte respondido la pregunta. Perdón, se me trabó la lengua. Gente, nada, muchísimas gracias, muy buenas noches, muy buenos días para que lo esté escuchando, saludos a todos y nos seguimos viendo. Síganos por el Club Quiropráctico, comenten, compartan y toda la información que crean de valor, vamos a estar compartiendo todo el tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy buenos días a los que nos escuchan por otras vías. Chau, nos vemos.